La vida de Isadora había cambiado en un instante, el día en que su madre cerró los ojos para siempre. Desde entonces, cada amanecer era una nueva batalla, entre los silenciosos pasillos de su pequeño apartamento, donde su padre se desvanecía lentamente, y las lujosas paredes del Royal Palace, donde los problemas de los demás parecían insignificantes. Cargando el peso de una familia rota y el sueño de un futuro que parecía cada vez más distante, Isadora no tenía otra opción que resistir. Pero, ¿hasta cuándo puede alguien seguir sonriendo mientras su mundo se derrumba? Antes de continuar con esta fantástica historia, por favor, déjanos tu like y suscríbete al canal. Es un gran incentivo para que sigamos creando más historias fascinantes. En el modesto barrio de Vila Serena, la vida de Isadora Ramos, una joven de 25 años, era una constante lucha entre cuidar de su familia y tratar de alcanzar sus propios sueños. Desde que su madre falleció repentinamente 3 años antes, Isadora había asumido el papel de cuidadora principal de su padre, Francisco. Él sufría de una grave enfermedad cardíaca, que requería atención constante, medicamentos costosos y exámenes frecuentes. La casa que antes estaba llena de vida ahora estaba marcada por el silencio y la sombra de la enfermedad. El tiempo parecía haberse detenido en el momento en que su madre se fue, dejando a Isadora abrumada, pero sin otra opción más que seguir adelante. Además de cuidar de su padre, Isadora equilibraba un trabajo como recepcionista en el lujoso Hotel Royal Palace, ubicado en el centro de la ciudad, donde celebridades y políticos influyentes eran visitantes frecuentes. Entre turnos agotadores y la necesidad de mantener una postura impecable en el trabajo, todavía se esforzaba por terminar su carrera de Derecho en una universidad pública. El poco tiempo libre que tenía lo usaba para estudiar, muchas veces hasta altas horas de la noche, intentando no perder el control de las materias. Isadora vivía como una equilibrista, tratando de equilibrar lo imposible, siempre con una sonrisa en el rostro, incluso cuando todo dentro de ella gritaba por alivio. A pesar de su constante sonrisa y de su actitud servicial, las largas horas de trabajo y estudio le estaban pasando factura emocional y físicamente. Las ojeras bajo sus ojos revelaban noches mal dormidas. El cansancio acumulado hacía que sus manos temblaran discretamente cuando servía el desayuno a su padre. «Buenos días, papá. ¿Cómo te sientes hoy?», le preguntó, con una voz suave pero forzada, mientras colocaba el tazón de avena sobre la mesa. El pequeño apartamento donde vivían parecía cada vez más pequeño, sofocante, como si la enfermedad de Francisco se hubiera infiltrado en cada rincón, en cada pared. Francisco, siempre agradecido por su hija dedicada, respondió con una débil sonrisa, sin la energía de antes. «Mejor ahora, con esta comida deliciosa y tu compañía, hija». El brillo en los ojos de Francisco había desaparecido hacía mucho tiempo, sustituido por una expresión constantemente exhausta. Cada día para él era una lucha por mantenerse consciente, presente, sin desmoronarse completamente. Francisco intentaba disimular cuánto le molestaba su situación, pero era evidente que sabía que su tiempo se estaba agotando. La preocupación en los ojos de Isadora nunca desaparecía. Hacía todo lo posible por esconder su desesperación, pero la realidad era que no sabía hasta cuándo podría aguantar. Las cuentas médicas solo aumentaban, el trabajo en el Royal Palace no pagaba lo suficiente, y la universidad parecía un sueño distante que se volvía cada vez más difícil de alcanzar. «Lo lograré, papá», dijo ella, con determinación, pero con la voz un poco temblorosa, sosteniendo la mano fría y envejecida de él. «Me graduaré y conseguiré un buen trabajo. Todo estará bien». Isadora siempre decía eso, como si intentara convencerse a sí misma tanto como a su padre. Sabía que la vida no esperaba por los sueños, y que, mientras ella luchaba por equilibrar todo, el tiempo corría en su contra. Francisco apretó su mano con cariño, pero el gesto parecía frágil, como si se aferrara a un hilo de esperanza que también empezaba a romperse. «Siempre has sido fuerte, Isa. Tu madre estaría tan orgullosa de ti». Las palabras de él, aunque amables, despertaron un dolor profundo.
La ausencia de su madre seguía siendo una carga inmensurable para Isadora, y cada mención a ella era como un recordatorio de que la familia que conocía nunca sería la misma. Los ojos de Francisco se llenaron de lágrimas silenciosas, pero se negó a dejarlas caer. No quería añadir más peso a la carga de su hija. Sabía que la enfermedad los estaba drenando a ambos, pero temía que estuviera drenando a Isadora más rápido que a él mismo. Después del desayuno, Isadora besó a su padre en la frente y salió de casa para ir al trabajo. Cada día que se despedía de él, tenía la incómoda sensación de que podría ser la última vez. Ese pensamiento siempre la atormentaba mientras caminaba hacia la parada del autobús. En el Royal Palace, fue recibida por sus colegas, quienes admiraban su capacidad para enfrentar tantas dificultades y, aún así, mantener una postura profesional impecable. ¿Cómo está tu padre, Isa?, preguntó Juliana, su compañera de trabajo, mientras arreglaba las flores en la recepción. Hoy está un poco mejor. Gracias por preguntar, respondió Isadora, forzando una sonrisa optimista. Pero por dentro, sabía que la verdad era otra. Su padre estaba cada vez más débil y las opciones médicas, cada vez más limitadas. Cuando Isadora se sentaba detrás del mostrador del hotel, un mundo diferente se desplegaba a su alrededor. Los huéspedes pasaban apresurados, quejándose de pequeños inconvenientes, exigiendo atención por cualquier detalle fuera de lugar. Las quejas parecían banales en comparación con los problemas que Isadora cargaba, pero nunca dejaba que el cansancio o la frustración se transparentaran. Su mente, sin embargo, estaba dividida. Una parte de ella estaba en el hotel, cumpliendo con sus funciones, mientras que la otra parte permanecía en casa, con su padre, imaginando si estaría bien, si habría tomado sus medicamentos, si necesitaría algo que ella no podría proporcionarle a tiempo. Durante los días más difíciles, cuando las noticias sobre la salud de Francisco eran malas, Isadora se encontraba en una encrucijada emocional. No podía permitirse fallar en el trabajo, ni tampoco podía descuidar sus estudios, ya que esa era su única oportunidad de salir de esa situación. Pero la realidad era implacable. El cuerpo comenzaba a mostrar señales de agotamiento, los dolores de espalda por estar de pie tanto tiempo, las migrañas causadas por el estrés, y la constante sensación de estar al borde de un colapso. Aunque le gustaba su trabajo, sabía muy bien que no todos los huéspedes eran amables. La mayoría apenas miraba a los empleados, tratándolos como parte del mobiliario. Pero Isadora se mantenía tranquila, profesional, enfocada en sus objetivos, costear el tratamiento de su padre y continuar sus estudios de derecho. Sabía que ceder al estrés o a la frustración no era una opción. «Eres increíble, Isa», dijo Juliana, su compañera de trabajo, durante una breve pausa entre tareas. Estaban en el área de empleados, donde el olor a café viejo se mezclaba con el sonido constante de los ascensores al fondo. Juliana miró a Isadora con admiración genuina. «No sé cómo logras equilibrar todo y aún mantener la sonrisa». Isadora suspiró, tratando de no mostrar el cansancio que llevaba por dentro. «Solo hago lo que es necesario», respondió ella, esbozando una media sonrisa mientras se acomodaba el cabello recogido. En el fondo, el agotamiento la devoraba, pero no podía dejar que los demás lo vieran. Su mente estaba siempre en dos lugares, físicamente allí en el hotel, atenta a cada solicitud de los huéspedes, pero mentalmente en casa, preocupada por su padre. ¿Habría tomado sus medicamentos a tiempo? ¿Estaría su respiración regular? ¿Y si necesitaba algo mientras ella estaba lejos? Deberías descansar más, comentó Juliana, mientras bebía su café. Sé que las cosas con tu padre son difíciles, pero te estás matando así. Eso no te ayudará. Si paro ahora, ¿cómo voy a cuidarlo? ¿Cómo voy a pagar la universidad? Isadora desvió la mirada, como si ya conociera la respuesta a esas preguntas. No tengo elección. Tengo que seguir. Esa noche,
como en tantas otras, el hotel estaba lleno de actividad, con huéspedes llegando todo el tiempo. Entre ellos, uno de los más conocidos, pero no por los mejores motivos, Eduardo Montenegro. Era un empresario famoso, heredero de una de las mayores fortunas del país, y su arrogancia era tan legendaria como su poder de influencia. Aunque le gustaba su trabajo, Isadora sabía muy bien que no todos los huéspedes eran amables. La mayoría apenas miraba a los empleados, tratándolos como parte del mobiliario. Pero Isadora mantenía la calma, profesional, enfocada en sus objetivos, pagar el tratamiento de su padre y continuar sus estudios de derecho. Sabía que ceder al estrés o la frustración no era una opción. «Eres increíble, Isa», le dijo Juliana, su compañera de trabajo, durante una breve pausa entre tareas. Estaban en la zona de empleados, donde el olor a café rancio se mezclaba con el sonido constante de los ascensores en el fondo. Juliana miró a Isadora con genuina admiración. «No sé cómo logras equilibrarlo todo y aún mantener una sonrisa». Isadora suspiró, intentando no mostrar el cansancio que llevaba por dentro. «Solo hago lo que es necesario», respondió con una media sonrisa mientras se acomodaba el cabello recogido. En el fondo, el agotamiento la devoraba, pero no podía permitir que los demás lo notaran. Su mente siempre estaba en dos lugares, físicamente allí en el hotel, atenta a cada solicitud de los huéspedes, pero mentalmente en casa, preocupada por su padre. ¿Habría tomado los medicamentos a tiempo? ¿Estaría respirando normalmente? ¿Y si necesitara algo mientras ella estaba lejos? Deberías descansar más, comentó Juliana mientras sorbía su café. Sé que las cosas con tu padre son difíciles, pero te estás matando así. Esto no te ayudará. Si me detengo ahora, Yu, ¿cómo lo cuidaré? ¿Cómo pagaré la universidad? Isadora desvió la mirada, como si ya conociera la respuesta a esas preguntas. No tengo opción. Tengo que seguir. Esa noche, como tantas otras, el hotel estaba lleno de movimiento, con huéspedes llegando a cada momento. Entre ellos, uno de los más conocidos, pero no por los mejores motivos, Eduardo Montenegro. Era un empresario famoso, heredero de una de las mayores fortunas del país, y su arrogancia era tan legendaria como su poder de influencia. Montenegro era el tipo de cliente que trataba a cada empleado como si fuera inferior. Era extremadamente exigente, quejándose de cualquier pequeño detalle que no estuviera exactamente como él quería. Cuando Montenegro llegó al vestíbulo, su presencia se sintió como un peso que caía sobre el ambiente. Sus ropas caras y su postura altiva anunciaban que no estaba allí para ser contradicho. Isadora vio entrar a Montenegro antes de que se acercara a la recepción. Ya había lidiado con él en otras ocasiones, y cada vez era un desafío mantener la compostura. Respiró hondo, preparándose mentalmente. «Buenas noches, señor Montenegro. ¿Puedo ayudarle con su reserva?», preguntó Isadora con una sonrisa cordial, intentando parecer imperturbable. Su tono de voz era educado, pero su cuerpo estaba tenso. Montenegro la miró de arriba a abajo, con una mirada fría y desdeñosa que recorrió cada detalle de su apariencia. «Espero que esta vez el servicio esté a la altura», dijo con un tono seco, casi insultante. «No quiero repetir los problemas de la última vez». Isadora simplemente asintió, anotando mentalmente las palabras amargas, mientras ingresaba los datos de la reserva en el sistema. «Claro, señor Montenegro. Nos aseguraremos de que su estadía sea perfecta esta vez», respondió, manteniendo el tono profesional, aunque sus palabras la hirieron como cuchillos. Sabía que a Montenegro no le importaba lo que dijera. Para él, los empleados del hotel eran solo herramientas, seres invisibles que existían para satisfacer sus exigencias. Montenegro no hizo ningún esfuerzo por ocultar su desprecio durante el check-in. Criticó el tiempo que Isadora tardó en procesar su reserva, se quejó de la habitación que le asignaron y exigió que se revisaran varias veces las instrucciones para el equipo de limpieza. «Espero que la habitación esté perfecta, sin una mota de polvo».
La última vez encontré polvo en los muebles, y eso es inaceptable. He pagado caro por este lugar. No toleraré incompetencia, dijo, alzando la voz sin preocuparse por quien pudiera escucharlo. Isadora, manteniendo el control, solo respondió con voz suave, como si nada pudiera afectarla. Me encargaré personalmente de que su estadía sea impecable, señor Montenegro. Pero, por dentro, sentía como si la estuvieran aplastando. El control emocional que mantenía era como un cristal a punto de romperse. Cada nueva exigencia de Montenegro era un golpe contra la dignidad que trataba desesperadamente de preservar. En los días siguientes, Montenegro continuó tratándola con desprecio. Llamaba a la recepción varias veces, siempre con críticas. El café está frío. Pedí caliente, decía en tono brusco. La limpieza de la habitación está por debajo de lo esperado. ¿Dónde están los estándares de este hotel? Con cada queja, Isadora respondía con paciencia y cortesía, aunque por dentro quisiera gritar. Durante una de esas interacciones, Juliana la observó de lejos, con el rostro preocupado. Cuando Montenegro finalmente se alejó después de otra crítica infundada, Juliana se acercó. Isa, ¿por qué no dejas que alguien más lo atienda? Está siendo horrible contigo. No tienes por qué soportar esto sola. Isadora se encogió de hombros, manteniendo la expresión serena. Si no soy yo, será otra persona. Alguien tendrá que lidiar con él de todas formas. Solo necesito aguantar un poco más. Pero las palabras salían pesadas. Sabía que estaba en su límite. Las horas pasadas en el trabajo, las preocupaciones por su padre y la presión de los estudios estaban drenando sus últimas reservas de energía. Sin embargo, había algo más profundo que la mantenía allí, soportando todo aquello. El miedo a perder su empleo, la necesidad de probarse a sí misma que podía seguir adelante, incluso cuando el mundo parecía derrumbarse a su alrededor. Cada día, Isadora tenía que recordarse a sí misma por qué estaba haciendo todo aquello. Solo un día más, murmuraba para sí misma, en cada turno. Solo un día más. Esa noche, después de otro turno agotador y de haber lidiado con Montenegro durante horas, Isadora finalmente llegó a casa. Cuando abrió la puerta, encontró a Francisco dormido en el sillón, el suave sonido de su respiración llenando el pequeño apartamento. Se acercó en silencio, arreglando la manta sobre él. La mirada de cansancio en su rostro se suavizó momentáneamente, pero el peso del día aún estaba allí, aplastante. Necesito seguir, por él, pensó, mirando a su padre con un amor que la mantenía en pie. Sentada a su lado, Isadora respiró hondo, permitiendo que el silencio de la noche le trajera un breve momento de paz. Mañana será mejor, susurró, sabiendo que necesitaba creer en eso para no derrumbarse. Sabía que Montenegro estaría en el hotel, con sus exigencias y su desprecio. Sabía que los problemas no desaparecerían. Pero, aún así, ella seguía adelante. Capítulo 3. La humillación pública. Era una mañana agitada en el Royal Palace, el hotel estaba repleto de invitados de alto nivel para un evento importante. Empresarios, políticos y celebridades transitaban por el lujoso vestíbulo, mientras el personal del hotel se esmeraba por atender todas las necesidades con precisión. Isadora había sido encargada de coordinar los detalles de la recepción, lo que significaba asegurarse de que todo saliera perfectamente, reservas de última hora, ajustes en los servicios, por supuesto, atender los caprichos de los clientes más exigentes. Estaba ocupada, organizando las fichas de check-in y distribuyendo las tareas entre los empleados, cuando vio a Eduardo Montenegro entrar por la puerta giratoria del hotel, rodeado de un grupo de amigos igualmente altivos y arrogantes. Montenegro avanzó por el vestíbulo con un aire de superioridad, como si fuera el dueño del lugar.
Isadora ya sintió su estómago apretarse en el momento en que él pasó por la recepción. Nunca venía solo, siempre traía consigo una aura de desprecio y hostilidad, y aquella mañana no fue diferente. Isadora, ven aquí inmediatamente, ordenó, sin siquiera molestarse en mirarla directamente. Su voz cortó el ruido ambiente, haciendo que algunos empleados alrededor detuvieran lo que estaban haciendo y miraran en su dirección. Ella se acercó rápidamente, el corazón latiéndole con fuerza a cada paso. Ya sabía que nada bueno saldría de esa interacción. Con una sonrisa forzada y la postura recta, Isadora intentó mantener la compostura. «Señor Montenegro, ¿en qué puedo ayudarle?», preguntó, con una cordialidad profesional que apenas disfrazaba su inquietud. Montenegro no perdió tiempo en lanzar su acusación en público, elevando el tono de voz como si quisiera asegurarse de que todos a su alrededor escucharan. «El servicio a la habitación fue un desastre. La limpieza de mi cuarto estaba por debajo de lo aceptable, y el desayuno me lo trajeron frío», dijo gesticulando de forma exagerada. «¿Cómo alguien tan incompetente puede trabajar en un lugar como este? Es un absurdo». Los amigos de Montenegro, parados a su lado, comenzaron a reírse por lo bajo, intercambiando miradas sarcásticas. Para ellos, aquello no era más que entretenimiento, una escena ridícula protagonizada por un hombre que adoraba sentirse superior. La vergüenza de Isadora solo hacía todo más divertido para ellos. Podía sentir las miradas de otros empleados e incluso de algunos huéspedes sobre ella, observando cómo reaccionaría ante aquella humillación pública. El rostro de Isadora se calentó de vergüenza, las mejillas ardiendo mientras intentaba controlar la respiración. Su deseo era desaparecer, esconderse en algún rincón del hotel, pero sabía que eso no era una opción. «Le pido disculpas, señor Montenegro», dijo, con voz firme, aunque por dentro temblaba. «Corregiremos el problema inmediatamente». Se obligó a mantener la mirada fija en él, aunque cada palabra de él la aplastaba un poco más. Pero Montenegro no estaba satisfecho solo con una disculpa. Quería más. Necesitaba rebajarla aún más frente a sus amigos, para probar su superioridad. ¿Corregir el problema? Debería haberse hecho bien desde el principio, exclamó, con una sonrisa venenosa en el rostro. Pero claro, ¿qué podría esperar de alguien que probablemente nunca ha trabajado en un lugar decente en su vida? No sé ni cómo conseguiste un empleo aquí. Sus palabras la hirieron profundamente. Ridiculizar su origen humilde fue un golpe bajo, e Isadora sintió un nudo formarse en su garganta. Siempre supo que no pertenecía al mundo de personas como Montenegro y sus amigos, pero que se lo arrojaran en la cara, en ese momento, delante de todos, era cruel. Isadora quería llorar, quería gritar, pero sabía que no podía. Cualquier cosa que dijera podría costarle su trabajo, y no podía permitirse perderlo. Su padre dependía de ella. El tratamiento costoso, los medicamentos, todo estaba en sus manos, y ese salario era fundamental para su supervivencia. «Voy a resolver el asunto de inmediato, señor Montenegro», repitió ella, esta vez con la voz un poco más controlada, aunque cada palabra parecía un sacrificio. Se apartó despacio, tratando de mantener su dignidad intacta, pero la sensación de humillación pesaba sobre sus hombros. Las risas de los amigos de Montenegro resonaban detrás de ella, como una herida abierta que no dejaba de sangrar. Al caminar de regreso hacia la recepción, Isadora sintió las miradas de otros empleados sobre ella. Algunos la miraban con lástima, otros con la expresión de quienes ya habían pasado por algo similar, pero nadie decía nada. Era el tipo de cosa que se toleraba en ese ambiente. El cliente siempre tenía la razón, incluso cuando no la tenía. Juliana, que estaba organizando las reservas, lanzó una mirada preocupada a Isadora cuando ella se acercó. «Isa, ¿estás bien?», preguntó Juliana en voz baja, sin querer atraer más atención. Isadora intentó sonreír, pero el esfuerzo solo dejó su rostro aún más cansado. «Estaré bien», dijo, tratando de convencerse a sí misma. Pero por dentro, se sentía pequeña, como si hubiera sido aplastada por la crueldad de Montenegro. «Necesito resolver esto antes de que haga un escándalo mayor». Juliana suspiró, visiblemente frustrada, pero sin poder hacer mucho. «No deberías tener que pasar por esto.
Lo está haciendo a propósito para humillarte. Lo sé, dijo Isadora, con la voz temblorosa. Pero, ¿qué puedo hacer? Necesito este trabajo. Quería ser fuerte, dejarlo pasar, pero sabía que la humillación de ese día la acompañaría por mucho tiempo. A lo lejos, Montenegro seguía conversando con sus amigos, despreocupado, como si nada de eso tuviera importancia. Para él, Isadora no era más que una herramienta para su entretenimiento cruel. Horas después, cuando finalmente terminó el evento en el hotel y los invitados comenzaron a irse, Isadora sintió como todo el peso de lo que había sucedido caía sobre ella. Su turno aún no había terminado, pero su espíritu estaba exhausto. Lo único que deseaba era volver a casa, sentarse junto a su padre y fingir que ese día nunca había sucedido. Pero sabía que eso tampoco era posible. Al mirar el reloj, vio que todavía tendría que aguantar algunas horas más. Mientras el vestíbulo del hotel se vaciaba, Isadora encontró un rincón aislado donde, por algunos segundos, finalmente pudo respirar hondo y tratar de recuperar la compostura. Quería llorar, quería gritarle al mundo que aquello no era justo. Pero todo lo que pudo hacer fue tragarse el dolor, una vez más, como siempre hacía. Sabía que, por más insoportable que fuera la humillación, rendirse no era una opción. Había personas que dependían de ella. Y, más que nunca, necesitaba mantenerse firme. Capítulo 4. La oportunidad sorprendente. Isadora todavía intentaba recuperar el control de su respiración después del enfrentamiento con Montenegro. El sonido de su voz autoritaria, las risas de sus amigos, las palabras de desprecio resonaban en su cabeza. Se sentía expuesta, frágil, como si en cualquier momento fuera a derrumbarse. La humillación pública la había hecho sentir pequeña, insignificante. Por más que intentara mantener la calma, su corazón latía con fuerza, y sus manos temblaban levemente. Necesitaba salir de allí, necesitaba unos minutos para respirar y recomponerse antes de enfrentar el siguiente desafío. Fue en ese momento, mientras intentaba procesarlo todo, que Federico Albuquerque, uno de los huéspedes más respetados del hotel, se acercó. Era un hombre de prestigio en la ciudad, conocido por ser un abogado renombrado y filántropo, pero también por su carácter íntegro. Observando la escena desde lejos, Federico no pudo ignorar la forma en que Isadora manejó una situación tan humillante, y algo en él sintió la necesidad de intervenir. «Disculpa, Isadora», dijo con un tono gentil pero firme al mismo tiempo. Su voz profunda y respetuosa despertó a Isadora de sus pensamientos sombríos. Ella se volteó, sorprendida al ver a Federico de pie a su lado. «Vi lo que sucedió», continuó, «y debo decir que manejaste la situación con mucha dignidad». Isadora, aún tratando de controlar sus emociones, lo miró sorprendida. No sabía qué responder de inmediato. Estaba acostumbrada a pasar desapercibida, a ser invisible para clientes como Montenegro. La inesperada amabilidad de Federico la tomó desprevenida. «Gracias, señor Albuquerque», dijo ella, con una voz más débil de lo que le hubiera gustado. «Solo hago mi trabajo lo mejor que puedo». Intentó sonreír, pero el cansancio y la frustración seguían reflejándose en sus expresiones. Federico asintió, observándola con atención, como si estuviera evaluando más que solo sus palabras. «Es raro encontrar personas que saben mantener la compostura en situaciones como esa», dijo con una sonrisa leve. «Admiro eso. Es una señal de fortaleza, Isadora. Tienes mucho potencial, ¿sabías?». Ella parpadeó, intentando asimilar lo que él acababa de decir. ¿Potencial? Nadie le hablaba así. El potencial era algo que solía imaginarse en su futuro, después de graduarse, con la vida más estable. Pero allí, en esa recepción, después de una humillación pública, se sentía lo opuesto a alguien con potencial. «Yo, agradezco mucho sus palabras, señor», respondió, aún sin saber cómo reaccionar ante esa observación. Federico hizo una pausa, como si reflexionara sobre sus próximas palabras. ¿Alguna vez has pensado en trabajar en el área jurídica, más allá de tus estudios? ¿Como asistente, tal vez? El corazón de Isadora dio un vuelco. La propuesta llegó como un choque, totalmente fuera de contexto,
y por un momento pensó que había escuchado mal. ¿Asistente jurídica? Nadie le había ofrecido jamás una oportunidad como esa. Estaba a punto de graduarse en Derecho, pero hasta entonces, sus planes profesionales eran sueños lejanos, postergados por el peso de las responsabilidades diarias. Jamás imaginó que alguien pudiera ver algo en ella mientras trabajaba como recepcionista. Y menos aún durante un momento tan bochornoso como ese. Yo, no sé qué decir, balbuceó, tratando de ordenar sus pensamientos. Es una oportunidad increíble, señor Albuquerque, pero todavía estoy terminando mis estudios. Me falta un semestre. Su tono era cauteloso, inseguro. La propuesta parecía demasiado buena para ser real. Lo sé, respondió Federico con calma. Pero quiero ofrecerte una pasantía remunerada en mi oficina. Creo que tienes la dedicación y la resiliencia necesarias para destacar. Lo harías muy bien, estoy seguro. Y quién sabe, esta podría ser la puerta de entrada a algo más grande. Su tono era firme, pero amigable. Hablaba como alguien que ya había tomado su decisión y sabía que estaba haciendo lo correcto. Isadora parpadeó nuevamente, tratando de procesar lo que estaba sucediendo. Lo que minutos antes había sido uno de los momentos más vergonzosos de su vida se estaba transformando, de repente, en un giro inesperado de la suerte. Era casi imposible de creer. Después de todo lo que había estado enfrentando, ¿cómo podía alguien como Federico Albuquerque estar ofreciéndole una oportunidad como esa? Yo, no sé cómo agradecerle, dijo ella, con la voz temblorosa de emoción. Esto significa mucho para mí. Nunca pensé que algo así podría suceder. Bajó la mirada, tratando de controlar la emoción que comenzaba a acumularse. Pero, ¿estás seguro? Todavía me faltan unos meses para graduarme. No quiero decepcionarlo. Federico esbozó una pequeña sonrisa, su expresión serena y confiada. Isadora, las mejores oportunidades aparecen cuando menos las esperamos. Y sí, estoy seguro. Te daré el tiempo que necesites para prepararte, pero cuando estés lista, la pasantía es tuya. Confío en tu potencial. Le extendió una tarjeta, con el nombre y los contactos de su oficina grabados en letras plateadas. Ella tomó la tarjeta con las manos temblorosas, mirando el nombre reluciente. Federico Albuquerque, abogado. Todo parecía tan surrealista. Gracias, señor Albuquerque. Pensaré en esto con mucho cariño, dijo ella, aún incrédula con lo que acababa de suceder. Federico asintió. Estaré esperando, dijo con una última sonrisa antes de alejarse. Recuerda, las puertas abiertas no esperan para siempre. Cuando estés lista, crúzala con confianza. Isadora se quedó parada por unos segundos, la tarjeta aún en sus manos, tratando de absorber la magnitud de lo que acababa de suceder. Aquel hombre acababa de ofrecerle una oportunidad que podría cambiar su vida para siempre. Todo lo que siempre había querido, una oportunidad para dejar el trabajo en el hotel, usar sus estudios y tener una vida mejor para ella y su padre, estaba allí, delante de ella. Sabía que, si aceptaba, nada volvería a ser lo mismo. Yo puedo hacer esto, murmuró para sí misma, con una nueva sensación de esperanza creciendo en su pecho. La humillación infligida por Montenegro todavía dolía, pero ahora parecía distante, opacada por la luz de algo mucho más grande. Capítulo 5. El futuro prometedor. En los días que siguieron a la propuesta de Federico Albuquerque, Isadora apenas podía contener su emoción. Era como si un peso invisible hubiera sido retirado de sus hombros. Por primera vez en mucho tiempo, se permitió creer que el futuro podía ser diferente, que había una luz real al final del túnel. En cuanto tuvo la oportunidad, le contó la noticia a su padre, Francisco. Estaba sentado en el sillón de la sala, con una mirada cansada, pero al escuchar las palabras de su hija, sus ojos brillaron como hacía mucho tiempo no brillaban. Papá, no lo vas a creer, dijo Isadora, tratando de controlar su sonrisa. ¿Recuerdas al abogado del que te hablé? ¿Federico Albuquerque? Me ofreció una pasantía en su oficina. Es una oportunidad increíble, papá.
Esto puede cambiarlo todo para nosotros. Francisco permaneció inmóvil por unos segundos, como si estuviera absorbiendo lentamente la noticia. Cuando la realidad lo alcanzó, las lágrimas comenzaron a formarse en sus ojos. Sostuvo la mano de su hija con un profundo cariño, como si supiera cuánto había luchado para llegar allí. Isa, siempre supe que llegarías lejos, dijo él, con la voz entrecortada por la emoción. Tu madre estaría tan orgullosa de ti. Tan orgullosa. Isadora sonrió, pero sus ojos también comenzaron a llenarse de lágrimas. Papá, esto significa que podremos cuidar mejor de tu salud. Conseguiré un buen salario, y podrás recibir el tratamiento que necesitas. Estaremos bien, te lo prometo. Francisco apretó su mano con más fuerza. No me preocupa mi salud, hija. Nunca me ha preocupado. Lo que siempre quise fue verte triunfar. Y ahora, lo estás logrando. Pase lo que pase, ya lo has conseguido. Esas palabras quedaron grabadas en el corazón de Isadora mientras comenzaba su pasantía en la oficina de Frederico Albuquerque. El primer día que llegó, sentía una mezcla de nerviosismo y emoción. No sabía qué esperar, pero la cálida recepción que recibió del equipo la hizo sentirse cómoda rápidamente. Los abogados y asistentes eran amables, pero también competentes y enfocados. Isadora se dio cuenta de que estaba rodeada de personas brillantes, lo que solo aumentó sus ganas de aprender y demostrar que era digna de esa oportunidad. Bienvenida, Isadora, dijo Frederico, al encontrarse con ella en la oficina al inicio de su primer día. Este es un ambiente donde esperamos el máximo de dedicación, pero por lo que ya he visto de ti, sé que estarás a la altura del desafío. Ella sonrió, sintiéndose agradecida por la confianza que él mostraba en ella. Haré todo lo posible, señor Albuquerque. Gracias una vez más por esta oportunidad. Frederico asintió con la cabeza y añadió, no olvides que estás aquí por mérito propio. Usa eso como motivación. En poco tiempo, Isadora estaba involucrada en casos importantes, asistiendo en investigaciones jurídicas, preparando documentos y participando en reuniones que definían el futuro de empresas y personas. La oficina de Frederico tenía una reputación de excelencia, y estar allí le hizo darse cuenta de cuánto había crecido desde los días en que equilibraba bandejas en el hotel. Cada día era una oportunidad para aprender y crecer, e Isadora no dejaba pasar un solo momento. El pasado en el Royal Palace, especialmente los enfrentamientos con Montenegro, comenzaba a parecer lejano, como un recuerdo de otra vida. Montenegro, quien antes la hacía sentir tan pequeña, había sido olvidado. Ahora tenía un nuevo y prometedor camino por delante. Lo que antes era una lucha constante por sobrevivir se había convertido en un viaje de autodescubrimiento y realización. Isadora se dedicaba al trabajo y a los estudios con más empeño que nunca, decidida a demostrar, tanto a sí misma como a los demás, que era capaz de superar todas las adversidades. Los meses pasaron rápidamente. Las noches de estudio, los sacrificios, las lágrimas, todo había valido la pena. El día de la graduación, Isadora llevaba su toga con orgullo, sus compañeros de universidad la felicitaban y aplaudían, pero nada se comparaba con la alegría de ver a su padre en la audiencia, sonriendo con un orgullo que no podía ocultar. Las lágrimas en los ojos de Francisco eran la prueba de que ambos habían triunfado, juntos. Sabía que lo lograrías, dijo Francisco, abrazándola con fuerza al final de la ceremonia. Eres mi mayor logro, Isa. Las palabras de él resonaron en la mente de Isadora, y en ese momento supo que todo, cada momento de lucha, cada sacrificio, había valido la pena. No había mayor logro que hacer que su padre se sintiera orgulloso. Unos días después, Frederico la llamó a su oficina. Isadora estaba nerviosa, aunque sabía que había estado haciendo un buen trabajo. Isadora, comenzó él, sonriendo, he estado observando tu progreso en los últimos meses, y el equipo también se ha mostrado bastante impresionado con tu dedicación. Dicho esto, me gustaría ofrecerte una posición fija como abogada en nuestra oficina. Ella apenas podía creer lo que estaba escuchando. Yo. No sé qué decir, señor Albuquerque, dijo con los ojos llenos de lágrimas. No estaría aquí si no fuera por la oportunidad que usted me dio. Le agradezco por todo.
Federico sonrió e hizo un gesto con la mano, como si dijera que aquello era lo esperado. Te has ganado esto con tu esfuerzo, Isadora. Es solo el comienzo. El mundo jurídico es vasto, y estoy seguro de que tendrás una carrera brillante. Vamos a planear tus próximos pasos. La nueva abogada regresó a casa ese día con la sensación de que todo estaba finalmente en su lugar. El peso de las dificultades del pasado comenzaba a desvanecerse. Su padre, ahora recibiendo el tratamiento médico que tanto necesitaba, estaba más estable y feliz. Ella podía finalmente respirar con alivio, sabiendo que lo había logrado. Isadora sabía que el camino no había sido fácil, pero ahora, al mirar hacia atrás, podía ver con claridad que cada obstáculo, cada humillación, e incluso los momentos en los que dudó de sí misma, habían sido parte de un viaje mayor. Había triunfado, no solo por ella, sino por su padre, por su madre y por todos los que creyeron en ella. El futuro que antes parecía lejano ahora estaba al alcance de su mano. Capítulo 6. El dilema del corazón. Isadora se lanzó de lleno a su nuevo trabajo en la oficina de Federico Albuquerque. La rutina era intensa, pero nada que no estuviera preparada para enfrentar. Entre audiencias, reuniones y largas noches revisando casos, Isadora se dio cuenta de que su vida profesional estaba floreciendo. Pero, cuanto más éxito lograba, más parecía desmoronarse su vida personal. Francisco, su padre, aunque ahora recibía un mejor tratamiento, no progresaba como ella esperaba. Su salud seguía siendo frágil, e Isadora se culpaba por no estar tan presente como antes. Debería estar más tiempo con él, pensaba al final de cada jornada. Durante las noches, mientras revisaba documentos jurídicos, su mente siempre volvía al pequeño apartamento donde su padre se quedaba solo. Un día, al llegar a casa, encontró a Francisco sentado en la sala, con una expresión cansada. «Papá, ¿tomaste tus medicinas?», le preguntó, dejando su bolso en el sofá y acercándose a él. La preocupación estaba escrita en su rostro. Francisco, con una sonrisa débil, asintió. «Las tomé, hija, pero, extraño cuando pasabas más tiempo conmigo». No lo dijo como una crítica, pero sus palabras calaron hondo en Isadora. Ella se sentó a su lado, tomando sus manos entre las suyas. «Yo también lo extraño, papá. Pero estoy haciendo esto por nosotros. Muy pronto lo verás, las cosas mejorarán». Sin embargo, sabía que estaba tratando de convencerse a sí misma tanto como a él. El dilema entre cuidar de su padre y perseguir su propio futuro la estaba aplastando. Quería ser una buena hija, pero también necesitaba luchar por sus sueños. Francisco sonrió, con los ojos cansados. «Lo sé, hija. Pero recuerda, no todo es sobre el trabajo. A veces, lo que más importa es quién está a tu lado». Las palabras de él resonaron en la mente de Isadora durante días. En la oficina, mientras trabajaba en un nuevo caso complejo, no podía alejar la sensación de que estaba perdiendo algo esencial. ¿De qué sirve tanto éxito si mi papá está solo? La pregunta la atormentaba. Y, por primera vez desde que comenzó la pasantía, Isadora empezó a cuestionar sus elecciones. Capítulo 7. La tentación de rendirse. Los días en la oficina de Federico seguían siendo intensos. Isadora estaba involucrada en uno de los casos más desafiantes de su joven carrera, la defensa de una pequeña empresa acusada injustamente de fraude. Era un caso que podría definir su trayectoria en la abogacía, pero las largas horas empezaron a pasarle factura. Cierta noche, después de una reunión particularmente estresante, Isadora recibió una llamada de la enfermera que cuidaba de su padre durante el día. «Señorita Isadora, su padre no se siente bien. Creo que sería bueno que viniera a casa lo antes posible». Su corazón comenzó a acelerarse. Sin pensarlo dos veces, Isadora tomó sus cosas y salió de la oficina, ignorando las miradas curiosas de sus colegas. Al llegar a casa, encontró a Francisco recostado en el sofá, respirando con dificultad. «Papá», gritó ella, corriendo hacia él. «¿Qué pasó? ¿Por qué no me llamaste?» Francisco, con la voz débil, le sonrió. «No quería preocuparte, Isa. Ya tienes muchas cosas que atender».
Sus palabras, aunque dichas con cariño, fueron un golpe doloroso. Debería estar aquí. No puedo dejarte así. Por primera vez, la idea de renunciar a todo para cuidar a su padre comenzó a tomar forma en su mente. ¿Qué es más importante? ¿Mi trabajo o él? La duda empezó a crecer. Esa noche, después de asegurarse de que Francisco estaba estable, Isadora se quedó sentada en el sofá, pensando. La culpa la carcomía. Quizás debería parar por un tiempo. Dejar el trabajo, cuidar de mi padre. Pero, al mismo tiempo, la idea de renunciar a todo por lo que había luchado era sofocante. Si renuncio ahora, todo el sacrificio habrá sido en vano, murmuró para sí misma. Y así, la tentación de rendirse se instaló. Capítulo 8. El consejo de Federico. Al día siguiente, Isadora llegó a la oficina exhausta. Las profundas ojeras y la expresión abatida no pasaron desapercibidas para Federico, quien la llamó para conversar. Isadora, he notado que no estás en tu mejor momento en los últimos días. ¿Está ocurriendo algo? Ella intentó disimular, pero era imposible. Las preocupaciones por su padre y la presión del trabajo la estaban consumiendo. Es mi papá, confesó, con la voz baja. No está bien, y me siento culpable por no estar más presente. Federico la observó en silencio por un momento antes de responder. Entiendo lo que estás pasando, Isadora. Yo también he tenido que tomar decisiones difíciles entre mi carrera y mi familia. No es fácil, pero no puedes cargar con todo el peso sola. Las palabras de él eran ciertas, pero Isadora no podía deshacerse de la sensación de que estaba fallando. Sé que el trabajo es importante, pero él es todo lo que tengo. No puedo dejarlo solo. Federico asintió, comprendiendo su dilema. Lo que necesitas entender, Isadora, es que no tienes que elegir entre ambas cosas. A veces, es posible encontrar un equilibrio, pero necesitas permitirte pedir ayuda. Isadora se quedó en silencio, reflexionando sobre lo que él había dicho. Nunca he sabido cómo pedir ayuda, admitió. Siempre pensé que tenía que hacer todo sola. Federico sonrió, amablemente. Nadie llega a ningún lugar solo, Isadora. Piensa en ello. Tal vez haya una forma de que continúes con tu carrera sin descuidar a tu padre. Las palabras de él se quedaron con ella en los días siguientes. El equilibrio que parecía imposible ahora empezaba a parecer alcanzable. Pero, aún así, no sabía cómo conciliar ambos mundos. Capítulo 9. La propuesta inesperada. Pocos días después de la conversación con Federico, Isadora estaba en medio de una pila de documentos cuando su teléfono sonó. Era el hospital. Señorita Isadora, su padre ha sido internado. Ha tenido una complicación cardíaca. Las palabras del médico parecían resonar, lejanas e irreales. ¿Internado? La idea la dejó paralizada por un segundo. Sabía que el estado de Francisco era grave, pero siempre había creído que tendría más tiempo. Sin pensarlo dos veces, Isadora dejó todo y corrió al hospital. Al llegar, encontró a Francisco ya estabilizado, pero el médico no fue optimista. Su salud está muy frágil. La próxima complicación podría ser fatal, si no es monitoreado de cerca. Las palabras del médico la devastaron. De vuelta en la sala de espera, se sentó, con la cabeza entre las manos, tratando de procesar lo que aquello significaba. ¿Voy a perderlo? No, no puedo. Las lágrimas comenzaron a caer silenciosamente mientras pensaba en todo lo que había hecho hasta ese momento. Todo el sacrificio, todo parecía desmoronarse. De repente, su teléfono volvió a sonar. Era Federico. Isadora, supe que tu padre fue internado. Quiero que sepas que puedes tomarte el tiempo que necesites para estar con él. La oficina puede esperar. Ella respiró hondo, tratando de controlarse. Gracias, señor Albuquerque, pero no sé si puedo tomarme un descanso ahora. Hay tanto trabajo acumulado. Insisto, dijo Federico. Ya has demostrado lo dedicada que eres. Pero en este momento,
tu padre te necesita. Y tal vez tú también lo necesites a él. Las palabras de él fueron un alivio, pero también trajeron a la superficie la gravedad de la situación. Necesito estar con mi padre, pensó. Y, por primera vez, Isadora sintió que era hora de hacer una pausa, de verdad. Capítulo 10. El adiós final. El tiempo que pasó con Francisco tras su hospitalización fue doloroso, pero también precioso. Isadora pasó semanas a su lado en el hospital, dejando el trabajo en segundo plano. Cada día junto a su padre era un regalo, pero también un recordatorio de que su tiempo juntos se estaba acabando. Isa, le dijo Francisco una tarde, con la voz débil. He tenido una vida plena, y sé que tú seguirás viviendo por mí y por tu madre. Prométeme que serás feliz, no importa lo que pase. Isadora, luchando por contener las lágrimas, sonrió. Te lo prometo, papá. Te haré sentir orgulloso. Francisco sonrió, sus ojos llenos de amor y orgullo. Ya estoy orgulloso de ti. Esa noche, Francisco se fue. Isadora se quedó a su lado hasta su último suspiro, sosteniendo su mano y susurrándole palabras de amor y despedida. Cuando llegó la mañana, estaba sola, pero con una paz que no había sentido en mucho tiempo. Sabía que él había partido en paz, y que ella había hecho todo lo que podía. Capítulo 11. El nuevo comienzo. Los días después de la muerte de Francisco fueron difíciles. Isadora regresó al trabajo, pero el vacío que él dejó era profundo. Cada rincón de la casa, cada recuerdo, parecía susurrar su ausencia. Sin embargo, sabía que tenía que seguir adelante. De vuelta en la oficina, Federico la recibió con un abrazo sincero. Siento mucho tu pérdida, Isadora. Si necesitas más tiempo, puedes tomarte unos días. Pero Isadora sacudió la cabeza. No, señor Albuquerque. Necesito seguir. Eso es lo que mi papá quería. Él quería que yo fuera feliz y que hiciera algo con mi vida. Y eso es lo que voy a hacer. Los meses siguientes fueron de reconstrucción para Isadora. Se volcó en su trabajo, utilizando el duelo como combustible para alcanzar nuevas metas. Sin embargo, ahora sabía que el éxito no significaba sacrificar quién era o a quién amaba. Isadora empezó a encontrar un nuevo equilibrio entre su carrera y su vida personal, haciendo nuevos amigos, explorando nuevos pasatiempos, por primera vez en mucho tiempo, permitiéndose vivir. Capítulo 12. Un futuro lleno de esperanza. Algún tiempo después, Isadora, ahora una abogada exitosa en la oficina de Federico, fue invitada a dar una conferencia en su antigua universidad. Subió al escenario, mirando a la sala llena de estudiantes de derecho, nerviosos y llenos de expectativas, tal como ella había estado un día. Cuando comencé mi camino, pensé que el éxito significaba solo alcanzar mis objetivos profesionales. Pero, a lo largo del camino, aprendí que el éxito es mucho más que eso. Se trata de encontrar equilibrio, cuidar a quienes amamos, y sobre todo, ser fieles a nosotros mismos. No tengan miedo de pedir ayuda, de admitir cuando necesitan un descanso, y sobre todo, de perseguir sus sueños, incluso cuando parezcan imposibles. La sala estalló en aplausos mientras Isadora miraba hacia el futuro con confianza. Sabía que todavía enfrentaría desafíos, pero también sabía que era lo suficientemente fuerte para superarlos. Y, sobre todo, sabía que, donde quiera que estuviera, su padre estaría orgulloso de ella.